Estamos ya de vuelta hablando acerca de esta situación, que no se elige Corte Suprema de Justicia, magistrados, 13 magistrados y salas de apelaciones. El licenciado Fernández Molina, pues bueno, queda más que claro que ya el tema se agotó, el tema de las comisiones de postulación. En algún momento de la historia de Guatemala se pensó que ese era el modelo adecuado, pero bueno, ha quedado evidenciado que se presta para componendas, triquiñuelas, arreglos debajo de la mesa, y cada sector quiere llevar a sus magistrados a sentarlos allí, y pues bueno, una lucha y una batalla que ha derivado en todos estos enredos, amparos y bueno, toda la situación. ¿Cómo garantizarnos jueces independientes, magistrados independientes, que no van a llegar a votar por determinado sector que los puso y no llegar con compromisos? ¿Cómo nos podemos garantizar eso? Bueno, de hecho, el espíritu de las comisiones y el espíritu en sí de la ley es elegir por mérito y punto. No por conecte ni por bancada ni nada. Lo malo que para este sistema de elección, el elector final es un ente, como ya se habló aquí, político. El Congreso es político, politiquero, partidista, llámenlo como quieran, pero esa es la naturaleza propia del Congreso de la República. Y si el elector final, el árbitro que va a tomar la decisión de quiénes van, es político, pues no esperemos resultados que no sean políticos. O sea, este pecado original lo tiene nuestro sistema desde que pusimos en manos del Congreso la elección de magistrados de sala y de la Corte Suprema. Veamos al magistrado de sala, que lleva 4 o 5 periodos de magistrado, que ya tiene 55 años, ya no va a regresar a abrir su oficina. Él está dependiendo de su puesto en el organismo judicial. De esa cuenta, nunca va a emitir una resolución que resulte incómoda para los intereses de los partidos de turno. Porque va a estar sujeto, va a estar amarrado. Eso es realmente el pecado original, repito, que tiene nuestro sistema político, en vez de otros sistemas como sorteo o como una real evaluación. Eso no nos lo podemos quitar. Y creo que en base a eso es un pulso, es un choque frontal entre los diputados que no quieren perder esa, ese derecho de elegir y los que aspiramos a una elección que sea más depurada y con menos compromisos. Pero decir hoy día, a como está en la Constitución Política de la República, realmente no hay forma de evitar lo político. Y algo más, en mucho la Corte de Constitucionalidad anterior, que fue la que emitió el 6 de mayo la resolución, se le mira de menos hasta con un dejo de burla porque es la Corte anterior. Ahora, la Corte Nueva acaba de emitir la resolución con ocasión del estado de excepción y dijo, señores diputados, en 24 horas se me juntan en calidad de arreo. ¿Se me juntan o se me juntan? Y vaya si no se juntaron. Pero es la nueva Corte, o sea, ya tiene otro cariz, ya la respetan más. Ya no es la Corte anterior que estaba muy influenciada por izquierdosos o qué sé yo. Esta nueva Corte ya tiene otro aspecto. Lo que olvidan es que las magistraturas cambian, pero la Corte como institución sigue siendo la misma. Y hay una resolución firme de la Corte de Constitucionalidad de mayo del 2020 que debe la Corte actual exigir que se cumpla. Aunque, ¿qué más se puede hacer? Ya un diputado, Aníbal Samayoa, planteó lo lógico, una debida ejecución de sentencia de amparo, pero ni a eso, que es como exigir que se aplique el amparo, le hacen caso, que otra cuestión. Y como ya es una sentencia firme, el artículo 69 de la ley de amparo dice que no cabe más recurso que aclaración y ampliación. Yo creo que debería la Corte, innovando jurisprudencia, creando nueva jurisprudencia, salir al paso y enmendar de oficio la resolución anterior por lo inoperante que es,
por lo poco práctica. Ya hablamos con el licenciado Quinteros de que tomaría más de 100 días hábiles para la elección, algo absurdo completamente. Entonces, que salga al paso y que conmine. Ya vimos que a esta corte sí le hacen caso los diputados, que conmine a que en 30 días se haga la elección. Si no, no salimos. Si no, da un paso adelante la Corte de Constitucionalidad, innovando jurisprudencia, algo que no era no, pero la Corte de Constitucionalidad, según el 269 de la Constitución, su función esencial es el resguardo, la defensa del orden constitucional, así como lo hicieron en 1992 en ocasión de Serrano Elías. Deberían salir un paso adelante y decir, un momento, esto lo arreglo yo. Y creo que la única forma, si no da un paso la Corte de Constitucionalidad, vamos a seguir y va a terminar el periodo de los 5 años y no habremos elegido. Licenciado Villeda, digamos, hablando un poco acerca de esta resolución de la CC y todo este precedente que digamos, sienta el tema de haber roto el plazo constitucional, digamos, ¿qué efectos ve usted de esa resolución que justamente ha causado esta prórroga en el plazo constitucional? ¿Qué efectos puede llegar a tener en el orden constitucional? Y quién sabe si incluso en futuras elecciones constitucionales, por ejemplo. Bueno, debemos partir del supuesto de que el poder público en su conjunto debe trabajar en armonía. Debemos eliminar toda esa suspicacia y esa desconfianza que existe hoy en día entre la nación y estar de que esto es, este se vendió para acá y este se vendió para allá. Eso, yo estoy seguro que en las listas de los aspirantes que establecieron las comisiones de postulación, hay profesionales muy capaces y honestos. Eventualmente pueden gozar de la confianza de una determinada bancada e incluirse en una negociación, pero son profesionales del derecho, profesionales de la judicatura, que no van a echar a perder sus carreras por robarse los vueltos. Entonces, es cuestión de salir del pantano. El licenciado Fernández habla del tema de la Corte de Constitucionalidad, pero yo creo de que aquí el jefe del Estado, el presidente de la República como líder de la nación, tiene un papel fundamental y sobre todo por la influencia que ejerce sobre el presidente del Congreso. Entonces ahí es cuestión de aprovechar el momento político de que viene el aniversario del 13 de octubre, que tienen que renovarse la Corte y elegirse a los magistrados, ¿verdad? Que se pongan de acuerdo los diputados, que tampoco es algo tan difícil. Ya la Corte de Constitucionalidad ya la amarraron los sectores dominantes dentro del Congreso, y entonces de que la renovación se tiene que hacer, se tiene que hacer. Y no hay que darle más larga a eso. Y seleccionar a los profesionales que ya fueron postulados por las comisiones de postulación, que son, estoy seguro que hay gente muy capaz, honesta y con toda la voluntad de prestarle un buen servicio a Guatemala, que merecen ser escogidos. Entonces, vale la pena aprovechar el momento y salir del pantano. Ahora bien, Alejandro Quinteros, ¿cómo garantizar, digamos, porque este episodio ya nos lleva 2 años de retraso, pero ¿qué va a pasar? Bueno, no sé cuándo empezar a contar los próximos 5 años cuando se tenga que renovar otra vez la Corte Suprema de Justicia, porque hay convergencia de todos los sectores que ya este tema no da para más, las comisiones de postulación, o sea, ya no da para más, nos guste o no, o sea, ¿cómo solucionamos ese tema de cara al futuro para no estar en el 2000, pues ya no sé ni cuándo empezar a correr los 5 años en estas situaciones? Bueno, realmente el plazo constitucional está, el plazo constitucional ya está corriendo y terminará en su momento, y quienes sean elegidos para este periodo
pues tendrán menos tiempo en el cargo. Eso así es, ya existe precedente en la Fiscalía General hace algunos años, existen otros precedentes similares y pues ahí no hay para otro lado. ¿Cómo solucionar esto? ¿Cómo salir de esto? Del tema inmediato, pues ya yo juntaría las soluciones que han presentado el licenciado Villeda y el licenciado Fernández. ¿Por qué? Porque se presentan los dos temas, el político y el legal. En el caso político, pues es cuestión de las bancadas hacer esa negociación, y en el caso legal tiene que salir la Corte de Constitucionalidad a resolver esta cuestión funcional. No hay vuelta de hoja ahí. Y a futuro, ¿qué pasa a futuro? Pues tenemos que buscar la forma de desarrollar nuevos sistemas en nuestro país. Pero sistemas que sean funcionales, porque aquí se ha puesto sobre la mesa algunas reformas constitucionales que hablan de cambios en la forma de elección y llevan esta elección, por ejemplo, a un consejo judicial o algo similar. Y eso es simplemente trasladar la papa caliente de un órgano que es totalmente visible y que debe rendir cuentas a la ciudadanía, como es el Congreso de la República, a otro órgano que va a ser mucho menos visible y que podría generar problemas peores de los que tenemos hoy. Tenemos que buscar otros mecanismos, por ejemplo, escalonamiento de la elección para no tener que votar por todo este gentío en un solo momento. Ya lo mencionaban hace mis antecesores, no podemos hacer una evaluación verdaderamente honesta de tantos cientos de personas que se postulan al mismo tiempo para todos estos cargos. Entonces debe buscarse ese escalonamiento, debe buscarse pues trabajar en la carrera judicial como una forma de ascenso, debe buscarse la forma también de que los profesionales independientes puedan acceder en algún momento a las magistraturas sin que se vede ese derecho, porque pues, no han estado en la carrera judicial, pero es diseñar un sistema para Guatemala, un sistema que no permita o que minimice la existencia de incentivos perversos, que genere incentivos positivos para que exista el mérito en la elección y lo político pues pase a un segundo plano. Licenciado Fernández Molina, hablando un poco también acerca de, digamos, de ese cruce en los periodos que ya estábamos mencionando. En 2024 pues termina este periodo, digamos, de magistratura de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, digamos. No estamos viendo en estos momentos voluntad de parte del Congreso para que se elijan cortes. La sentencia de la CC pues complica bastante esta elección. ¿Qué puede llegar a suceder, por ejemplo, si llega 2024 y no se eligieron, digamos, magistrados para este periodo, no se alternó el poder? Digamos, ¿qué sucedería en ese escenario? ¿Se daría la siguiente elección y serían los siguientes magistrados electos quienes asumirían el cargo entonces? Afirmativo, y no lo veamos como un escenario lejano. A como se están dando las circunstancias, yo estoy viendo que vamos a llegar a este octubre, 13 de octubre, y no vamos a haber elegido. Y va a haber 2 años de atraso y 3 todavía pendientes. Y va a seguir avanzando. Y si se quiere cumplir al pie de la letra la sentencia de la CC, no ha sido impugnada, no ha sido anulada, está vigente. Que no se cumpla por un desacato del Congreso es otra historia, pero en caso ya de cumplirla, ya se volvería una gestión de 3 meses solo para los efectos de elección, sin perjuicio de otras actividades que tenga el Congreso. Ahora, sí me asusta un poco que se maneje la posibilidad de correr los plazos constitucionales. Ya lo dijo el licenciado Quinteros, porque si lo hacemos ahorita, ya que la CC es todopoderosa y es la que resuelve, puede bien la CC decir que ha interpretado de una manera diferente el escenario, y la nueva Corte Suprema va a empezar, suponiendo que fueran elegidos ahora en septiembre, 5 años a partir del 13 de octubre del 2021. ¿Quién quita si la CC y a la CC anterior
nos dio la pauta de que es la que rige y la que tiene la última palabra. Me asusta, porque bien se comentó, ¿qué pasaría si para elección de alcaldes no hay problema? De hecho, la ley electoral sí habla de que con alcaldes sí se puede correr el plazo, pero para la presidencia de la República, que hubo algunos problemas en la elección, muchos amparos y todo, y llegamos al 14 de octubre, que ya estamos al 14 de enero. ¿Qué va a pasar realmente? A eso es a lo que me refería, que sentía un poco cínica las declaraciones del presidente del Congreso, que había cosas más importantes. En este momento lo más importante es consolidar la institucionalidad, consolidar todos los órganos del Estado, empezando por el organismo judicial, y lo tienen a mano y tienen la obligación de resolver. Realmente es preocupante que se insinúe esa posibilidad de extender por 5 años y que este periodo hubiera sido de 7 años. Realmente yo lo rechazo, conforme a la jurisprudencia actual, definitivamente no es procedente. Los que entren el 13 de octubre, figuradamente, hipotéticamente, felizmente, estarían solo por 3 años. Ahora bien, licenciado Villeda, usted sostiene la tesis de que el presidente de la República pudiese empujar este tema. Digamos, fue algo muy coyuntural la no aprobación del estado de calamidad. Pero partiendo de eso, digamos, ¿qué tanta fuerza puede tener ya el presidente Yamatei en esta situación, en este contexto de la crisis sanitaria que vive el país? ¿Qué tanto empuje puede tener en el Congreso de la República para que los diputados, si algunas bancadas aliadas no quisieron aprobar ese estado de calamidad, qué tanto empuje puede tener el que impulse él este tema dentro del Congreso ya en, ¿qué? 6 semanas. Mire, no es que el presidente públicamente vaya a manifestarse, podría hacerlo y debería hacerlo, porque al final el presidente de la República es el jefe del Estado y es el líder de la nación. Entonces él debería estar consciente de la necesidad de renovar las cortes y de que la corte actual ya está jugando de extra inning. O sea, ya hace 2 años venció su periodo y ya no pueden ser cargos vitalicios, como lo dije en algún momento. Entonces, él podría decirle al presidente del Congreso que incluya el tema dentro de los jefes de bancada y agendarlo, porque en el Congreso de la República, pues así funcionan las cosas. La Junta Directiva traslada sus inquietudes a los jefes de bancada, en la sesión de jefes de bancada se ponen de acuerdo sobre la agenda y eso es lo que conoce el Pleno. Entonces, no, si el presidente de la República le dice al presidente del Congreso, lógicamente en privado, pero con una cuestión de política de Estado, mire, Alan, pida a los jefes de bancada que agenden eso. Eso se agenda. O sea, se lleva a la sesión de jefes de bancada, se habla sobre la conveniencia y necesidad jurídica y política de renovar las cortes, y eso se hace, y se ponen de acuerdo. Ahí como, vuelvo al tema, se parte el pastel. Cada bancada dice, bueno, yo quiero a tales magistrados, yo quiero a tales magistrados. Eso se lleva al pleno, se hace la votación, tomando total o parcialmente en cuenta la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, y al final electa, renovadas las Cortes, si hay alguien que está inconforme, que vaya y presente sus recursos. Que vaya y presente sus recursos y ya serán la Corte de Constitucionalidad la que en su momento decida si la elección es válida o no.
Licenciado Quinteros, analizando un poco también acerca de las implicaciones que tiene, digamos, este rompimiento del plazo constitucional, esta falta de alternabilidad de poder en uno de los poderes del Estado, digamos, cómo se ve hacia afuera en tema de certeza jurídica, por ejemplo, tema de Estado de Derecho. Guatemala ocupaba hasta el año pasado la posición 101 de 128 países evaluados en el índice de Estado de Derecho, digamos, cómo nos deja esta falta de elección de cortes y qué implicaciones tiene también para el país, además de todo esto que hemos estado platicando. Realmente es algo fatal para el país, es un rompimiento constitucional y tiene mucho peso sobre todo lo que ocurre en el día a día de la nación. Es la Administración de Justicia y es el órgano del Estado encargado de ese tema, el que está pues en este momento en un impasse, y eso puede generar problemas a cualquiera, al ciudadano promedio que en el día a día está laborando, sale a la calle, sale a hacer sus quehaceres y tiene algún problema y tiene que toparse con la justicia, puede traerle problemas a alguien que viene a invertir al país o a alguien que simplemente está visitando, a cualquiera que ponga un pie en el país o que tenga un interés en el país. El tema de no tener certeza de justicia le puede afectar más fuerte o más débil, pero le afecta. El tema de la inversión es muy importante. Nadie quiere invertir cantidades de dinero fuertes en un lugar en donde no tiene esa seguridad de que la justicia va a responder y va a protegerle en el caso de alguna estafa, de alguna cuestión contractual, de algún robo, en cualquier caso en el que la justicia tenga que actuar, que es prácticamente cualquiera en el ámbito de la vida del que tiene un interés en el país. Por eso es que es tan importante ponerle atención a este tema, y creería yo que no hay tema más importante en este momento para el país, porque es un órgano del Estado que está incompleto, que está en un impasse y afecta, reitero, afecta a cualquiera, de una u otra forma afecta a cualquiera que tenga un interés en este país, así viva aquí o no. Ahora bien, ya se nos está agotando el tiempo, licenciado Fernández Molina. ¿Cómo garantizar entonces, en medio de todo esto, de lo que habrá que cumplir con lo que está vigente y pues si no ocurre otra cosa, cómo garantizar que tal y como ya se dijo en ese listado, seguramente también hay gente proba y profesionales del derecho probos que simple y sencillamente quieren llegar a servir y ser pues administradores de justicia? ¿Cómo hacer para en medio de todo esto pues tratar de escoger a los mejores elementos con lo que hay? Bueno, con lo que hay ahorita, mi sugerencia sería probar a hacer la elección con el tablero. Ahí se evitaría un poco lo de viva voz, que sí está en la sentencia que está vigente, pero no hay otra forma de resolverlo. Creo que mientras se resuelva lo principal, no importaría tanto lo accesorio, en el sentido pues de que se elija que la Corte, y si fuera el caso, que la Corte de Constitucionalidad salga al paso en ese sentido. Lo que usted dice, Mario, tiene mucha razón y lo voy a ampliar. El mayor problema de este sistema de componendas, no voy a decir necesariamente corrupción, porque hay gente que está en componendas y no necesariamente es corrupto, pero sabe que es la única forma que puede acceder a un puesto de estos en el organismo judicial. Ahora, muchos buenos juristas, buenísimos, prefieren no presentarse, no presentar papelería, no optar como candidatos, porque saben que los pasteles ya están cocinados. Entonces dicen, para caer de baboso, mejor no voy. Entonces perdemos el aporte de esos juristas tan valiosos a Guatemala que ni siquiera se asoman a presentar papeles. Ahora, dentro de los que tenemos, yo diría, estoy con el licenciado Villeda, que se proceda a la elección. Ahí sí que los diputados sean conscientes del daño que le están causando a Guatemala. Quizá no lo sean, porque no son juristas,
pero si lo vieran de otra perspectiva, creo que ya cambiaría. Si viene al caso, elegir. Y lo otro es, lamentable o afortunadamente, el sistema está anclado en la Constitución. O sea, tiene los cimientos en la Constitución. O sea, si hay que modificar esto de que el último elector sea un ente político, el Congreso, tendríamos que modificar la Constitución. Y esos son palabras mayores. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias a los tres por haber estado con nosotros esta noche hablando de este tema, ya acercándonos a ese 13 de octubre en donde no habrá una nueva Corte Suprema de Justicia. Gracias a ambos. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta Adiós. pronto. Bueno, María, es un tema por demás enredado, lo hemos tratado varias veces acá y llevamos 2 años tratándolo y pues bueno, está en manos del Congreso, ya no queda otra esfera, a ellos les tocará, pero el presidente del Congreso ya dijo que por ahora hay otros temas más importantes, al tiempo que esto pues sigue enredándose y sobre todo pues la falta de certeza jurídica que tanto se habla y que no la tenemos con esto. Así es, Mario. Necesidad de certeza jurídica para atraer inversión, para crear oportunidades. Estamos hablando de la elección de uno de los poderes del Estado y realmente es un precedente lamentable el que se sienta por no poder cumplir con este plazo, por no poder llevar a cabo las elecciones y sobre todo que no sea pues una prioridad para el Congreso de la República una elección de esta magnitud, ¿no? Habrá que ver cómo avanza el tema, pero sin duda alguna pues el país es quien sale perdiendo. Por supuesto. Bueno, gracias María, nos vemos la próxima semana. Ustedes en casa tengan una excelente noche.